Tenemos unos estudios en vivo nosotros, por Telegram. Y la semana que viene comienzan nuestros estudios de los mandamientos. Vamos a estar estudiando los 613 mandamientos en cada porción de la porción de la Torá. En esta porción no hay un mandamiento, sino la historia del pueblo de Israel en Egipto. Pero la semana que viene comienzan nuestro enfoque en las mañanas los miércoles, los mandamientos que están en la Torá. Si de repente no puedo cubrirlos todos en la mañana, porque son muchos, entonces trataré de terminarlos en la noche de los miércoles. Pero tenemos que aprender los mandamientos del Eterno. No todos se aplican para hoy. El problema que está ocurriendo es que dentro de las raíces o del mesianismo, que usted le quiera llamar, decimos que somos maestros de la ley, pero en realidad no entendemos los mandamientos que están en la ley. Y creo que todos nos vamos a beneficiar grandemente de poderlos entender en su espacio correcto, en su contexto del templo, de la tierra. Y así podemos nosotros tener un mejor balance de nuestra vida observante, de qué podemos hacer y dónde se aplica. Hoy día yo estoy viendo en el internet muchos maestros que están enseñando un mandamiento que aunque podemos aprender el aspecto espiritual de ese mandamiento, pero lo estamos aplicando fuera del ámbito natural que debiera haber sido el templo, la tierra, y entonces crea un conflicto en el entendimiento de las personas porque no todo el mundo entiende esos mandamientos. Entonces yo pienso, mi opinión, de que sería sabio de poder nosotros tomar 3 pasos hacia atrás y estudiarlos cada uno de ellos, y el año que viene uno puede añadirles más entendimiento a cada uno de esos mandamientos. Pero por lo menos para tener una base principal de a dónde se aplica, cómo se aplica, para quién se aplica y en qué contexto se aplica. ¿Por qué? Interesante que las personas no les interesa el templo. Eso lo entiendo. No hay ningún problema. Todo el mundo tiene diferentes tipos de enfoques en sus estudios. Pero ¿cómo es posible que no nos enfoquemos en el templo cuando 279 de los mandamientos de los 613 tiene que ver con el templo? Cuando un 45% de los mandamientos tiene que ver con el templo, tú pensarás que es importante entender el templo. Los diezmos, las ofrendas, el templo, lo que es santidad, la comida, la adoración, el canto, la forma de presentarte, cuándo puedes subir y cuándo no puedes subir al templo. Todo eso está relacionado con el templo. Y es parte de la vida cotidiana de un hebreo cuando estaba el templo vigente. Hoy día nosotros tenemos costumbres en las iglesias que son sacadas del templo y no lo saben. Yo vi en la iglesia pentecostal cuando era niño que los hombres estaban en un lugar y la mujer en otro lugar. Y que no se sentara un hombre con la esposa sentados juntos. Porque enviaban a una diácona, ¿cómo se llama? Eso mismo. La diaconisa, y le decía, señora, usted se tiene que sentar allá. Los separaban. Es como que, ¿y de dónde salió eso? Llaman el púlpito un altar. Pero el que se para va en contra del mandamiento, come cerdo, come camarones. Está profanando el altar. O sea, estamos usando un vocabulario que sí es correcto de acuerdo al templo, en el templo, pero lo estamos aplicando fuera de su ámbito y lo estamos profanando. ¿Me siguen? Y yo pienso que cuando hacemos estas cosas, hasta el vocabulario cambia. Porque empezamos a poner todo en su contexto correcto. Y vamos a aprender juntos. Que yo llevo tiempo haciendo esto y yo lo cubrí una vez y yo sé que ahora, por cierto, cuando empecé a enseñar los mandamientos 10 años atrás, empecé a hacer lo mismo en inglés. Y en un momento dado tuve que parar. Yo dije, un momentico, yo no sé nada. Yo mismo no entendí el mandamiento y yo dije, pero ¿por qué estoy enseñando algo que plenamente no estoy entendiendo? Mi intención fue buena, pero estoy enseñando algo que no sabía. Me ha tomado 10 años para tener una mejor idea de cómo presentarlo. Buscando en lo que es el punto cultural, histórico, topográfico, geográfico, arqueológico, bíblico, rabínico, legal. Y todavía no sabemos. Este año vamos a comenzar una base fundamental para cuando vengan las fiestas se facilite nuestro entendimiento y no le pongamos un yugo más pesado de lo que en realidad el Eterno quiere que hagamos.
están siguiendo? ¿Estamos listos? Amén. Ok, recuérdense en sabiduriaenlatorah.com o teshuvah.com, perdón, .tv. Hoy ha sido un día largo. Teshuvah.tv. Vamos a estudiar la parashá Shemot, la parashá del libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 1. Yo estoy seguro que esta congregación, todos han leído la porción. Amén, aleluya. La leyeron. Ok. Vamos a cubrir algunos puntos importantes y temas dentro de esta porción. Hay una historia que nos quiere relatar esta porción con un propósito y la vamos a estudiar. ¿Ok? Padre de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Te honramos porque sabemos que tú eres el dador de conocimiento, sabiduría y discernimiento. Y gracias por enseñarnos acerca de tu pueblo y ser partícipe de las promesas que tú nos has dado. En el nombre de Yeshua, amén. Ok, inmediatamente cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Éxodo, estamos haciendo una separación de Génesis, donde nos relata la historia de nuestros antepasados, de los patriarcas, para enseñarnos primero en el libro de Génesis quién es el creador, quién es el soberano, quién le dio función a la tierra, quién le dio función a todas estas cosas. Por ejemplo, hay uno de los dioses de los egipcios que se llamaba I forgot the word now. The potter's wheel. El Dios que creaba al hombre del barro. Por eso es que el libro de Génesis nos habla acerca de quién fue el que creó al hombre de la tierra. No fueron los dioses egipcios, no fueron los dioses del panteón del antiguo Medio Oriente, fue el Dios de la creación. Entonces, mira qué interesante que la palabra paró, que significa faraón. Estoy leyendo de un recurso muy importante de la publicadora Cohen, uno de los publicadores bien importantes del judaísmo, que por mucho tiempo yo llevo estudiando el antiguo Medio Oriente y hace 3 años atrás salieron con un recurso en la cual tienen el libro de Éxodo del punto de vista de egiptología del antiguo Medio Oriente, y yo me sentí tan vindicado porque generalmente el mundo no ve las escrituras desde ese punto de vista, especialmente el judaísmo. El judaísmo lo está viendo de los perímetros solamente de lo que es el judaísmo. Y es interesante que muchos de los recursos del templo que están siendo proveídos, que fueron proveídos aquí, ¿okay? Fueron dados por la organización que acaban de recomendar mi aplicación de la app. ¿Okay? El rabino Macover es uno de los jefes del rabino que usa mi aplicación en Israel para enseñar el templo. Me sentí tan halagado de saber que la misma organización está recomendando lo mismo del templo para esta gran publicación. No tenemos ninguna conexión, solamente que estamos trabajando juntos en otras áreas. Pero aquí mira lo que dice. Cuando este recurso cita acerca de egiptología, habla de Faraón. Faraón era un título en realidad. Fue solamente hasta el nuevo reino. Estaba el medio reino, el antiguo reino, ¿okay? De Egipto. Diferentes etapas. Estaba lo que es la etapa de bronce, después estaba la etapa antes de eso, ¿era de qué? Se me olvidó ahora. Después está la de hierro, y todas esas etapas son arqueológicamente importantes entenderlas. Entonces hay una transición donde entra el nuevo reino. El nuevo reino es porque los hicsos que reinaron por 100 años. Los hicsos eran un grupo semita que reinaron el reino de Egipto por 100 años. El año 1650 al 1550, o 5 años más o menos. ¿Okay? Quitarle dañades. Y ellos entraron en ese lugar y dominaron el aspecto, el área de Egipto. Es posible que por eso eran tan amigables con José. ¿Okay? Muy interesante. Entonces el nuevo reino, porque eliminaron a los semitas, a los hicsos, y entonces puede explicar por qué el odio en contra de los hebreos, porque entra un reino nuevo. La historia se complementa con los eventos que están ocurriendo en la Biblia. ¿Okay? Porque la Biblia no está interesada en decirte cada detalle. Pero lo que sí vamos a estudiar aquí en la primera pantallita aquí es que la historia del libro de Éxodo es relatando
Unos puntos sumamente importantes en referencia a lo que el libro de Éxodo te está ofreciendo. El libro de Éxodo te ofrece a ti el relato de una familia que se convierte en una nación, que está bajo opresión en Egipto, en el exilio, en la opresión. ¿Okay? Y allí ellos están construyendo una casa grande para Paró. La palabra hebrea faraón o Paró es transliterada de un término antiguo egipcio, Pará, que significa literalmente la gran casa. Entonces yo encuentro eso bien curioso porque están ellos construyendo la gran casa de Faraón y el Eterno los redime para que le construyan a él una casa. Por eso hay una diferencia entre un hogar y una casa. Él quiere habitar con nosotros. Quiere decir que ahora Él saca a su pueblo de la esclavitud, del exilio, de la vergüenza, del caos. Los libera, una libertad permanente. Y ahora dice, así como tú estabas construyendo una casa a tu opresor, ahora constrúyeme una casa a mí. Ahora explica por qué el libro de Números, capítulo 7, y en el capítulo 25, el libro de Éxodo, cuando el Eterno pide una ofrenda gratuita para construir el tabernáculo, todo el mundo dio lo mejor. Están ellos construyendo una gran casa para un opresor que lo que hace es oprimiendo, minimizándolo. Y ahora el Eterno le da toda la libertad y le pide una donación. Ellos dieron todo, de tal forma que el mismo Moisés dijo, ya no más, no traigan más ofrendas. Me gustaría ver a los grandes pastores de eso de prosperidad, decir, ya no más ofrendas, por favor. Se llama reciprocidad. El pueblo de Israel entendía la reciprocidad. Dice, the Hebrew word par'o is transliterated in ancient Egyptian as perah, which literally means great house. Es algo compuesto que significa un palacio real, comenzando del tiempo del antiguo reino, del año 2686 al 2160, antes de la era común. Pero no fue hasta la dinastía de 18, del 1550 al 1295 antes de la era común, que Paró o Faraón se utilizó como un vocabulario hacia un rey egipcio. Es un título. Dice la gran casa. ¿Me siguen? Ok, para que tengan eso en mente. Entonces, el libro de Éxodo nos está hablando de tres cosas importantes. Las puse aquí en inglés, no tuve tiempo de traducirlas. Todo está en inglés y se toma demasiado tiempo. Así que gracias, Lisa, por toda tu ayuda, porque ella me ayuda a traducción. También a Juan Suaste, y que me ha ayudado con muchas traducciones también. Así que lo agradezco demasiado. Pero mira qué interesante. The Egyptian Slavery and Divine Redemption. Desde el capítulo 1, versículo 1, al capítulo 15, versículo 21, se enfoca acerca de la esclavitud de los egipcios, imponiendo la esclavitud a Israel, y después la redención divina, en el capítulo 12 al capítulo 15, cuando cruzan el mar. Hay un tema muy importante que podemos enfocarnos cuando estamos leyendo estos primeros 15 capítulos. Cuando lo vi, yo dije, wow, tengo que mencionarlo porque les da a ustedes una idea del pensamiento que está ocurriendo cuando estamos leyendo la narración. De aquí al capítulo 15, piensen la esclavitud, la opresión, el exilio, la vergüenza, a lo que es liberación del exilio, a una nueva creación, justicia y bondad y honor. Y regresar al espacio sagrado que es la montaña. La revelación del Sinaí, el convenio y sus leyes, desde el capítulo 15, versículo 22, al capítulo 24, versículo 18, nos está hablando a nosotros acerca de cómo el pueblo llegó al lugar donde el Eterno se iba a establecer un convenio. Fue la única nación en la historia de la humanidad en la cual la deidad inicia el convenio con un pueblo. Generalmente eran reyes entre reyes. La Torá es el único documento en el cual es la deidad que inicia el deseo de establecer un convenio jurado y ratificado por su propio nombre. Eso es sumamente importante para el relato de lo que estamos leyendo aquí. Entendemos lo que es convenio y sus leyes. La Torá significa instrucción. Dentro de la Torá se encuentran tres palabras, repitan conmigo. Jukim, decreto. Mishpatim. I forgot what is that, leyes.
ordenanzas, y mitzvot, mandamientos. Son tres cosas diferentes. Legalidades diferentes. Jukim, mishpatim, mitzvot. Decretos, ordenanzas y mandamientos. Este año vamos a aprender las diferencias en lo que es una ordenanza, un mandamiento y un decreto. Ustedes se van a dar cuenta que todo lo que envuelve las fiestas, el sábado, son decretos. Los decretos nadie los puede cambiar. Solamente es un decreto del rey. Si uno cambia un decreto del rey, vaya ahora mismo, vuele, como estoy yo viajando en avión, y no se ponga la estúpida máscara esa. Perdón, la ridícula máscara esa en un avión cuando tiene los mejores. Estamos hablando en el avión. No me regañen, por favor. En el avión. Donde lo dijeron hoy en las noticias, que los filtros de un avión es el lugar más seguro. Los mejores filtros. Y tienen un uso personal. Y constantemente, póntelo por encima de la nariz. Póntelo por encima de la nariz. Entonces, cuando estoy comiendo, me lo puedo quitar. Estoy al lado de una persona que está encima de mí así. No quiere decir que la máscara no es necesaria. Pero en el avión donde se encuentra es una ley federal. Si yo me quito la máscara, me sacan del avión. Pues entonces yo tengo que ponerme, porque es un decreto de un presidente. Aquí no tengo que ponérmela porque en Florida tengo la opción. ¿Está siguiendo? Si usted se la pone, perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Porque aquí tenemos la diferencia que es una opción. ¿Me está siguiendo? No hay ningún problema. Es su decisión y nadie lo va a juzgar por eso. Pero hay una diferencia entre cómo se aplica fuera del aeropuerto a cómo se aplica dentro del aeropuerto. Esa es la diferencia entre lo que es una opción versus un decreto de un presidente. ¿Me están siguiendo, no? No se ofendan, estoy dando un ejemplo nada más. Que como vuelo todo el tiempo, un poquito, porque ahora las máscaras son diferentes y si tienen una que no le gusta a la persona, te sacan del avión también. Se ha convertido en algo un poquito más allá de lo que es. Pero es un ejemplo, así que me muevo, me sigo. No se enojen, solamente un ejemplo. ¿Ok? El tabernáculo y el contenido, desde el capítulo 25:1 al capítulo 31:18, o este capítulo 35:4 al 40. ¿Ok? Es difícil hoy día hablar. En todos los círculos es difícil hablar de nada. ¿Les puedo dar un consejo? Tenemos que salir de esa mentalidad que la sociedad se encuentra hoy día. Mucha presión por todos lados. Tenemos que seguir aprendiendo lo que está ocurriendo aquí. Porque ahora mismo en Australia hay campamentos específicamente para personas que no están vacunadas. Estamos en un proceso ahora mismo que si vamos a seguir lo que está ocurriendo en el libro de Éxodo, en la cual hubo un cambio de gobierno. Y ahora se sienten aludidos porque estaban siendo dominados por un pueblo que no era el de ellos. Y de repente la nueva administración dice, no, estamos hablando en Egipto, tenemos que cuidarnos de esa gente. Podemos abrir entre nosotros mismos unas peleas que no deben escurrir. Lo mismo ocurrió en Egipto, por cierto. Los historiadores dicen que solamente un 10% de los judíos salieron de Egipto. Un 10% de los judíos de los israelitas, solamente un 10%. De Babilonia solamente menos de un 10% salieron, no regresaron a la tierra. En 1948 lo mismo. Siempre ha habido un problema con el pueblo de Israel, porque permitimos que el mundo exterior influya en nuestras decisiones dentro. El pueblo de Israel le ocurrió lo mismo. Ha ocurrido en todas las etapas. Eso es cuando comienza el miedo, cuando comienza la opresión, los marginados, el instinto de sobrevivir comienza. Y como pueblo tenemos que estar por encima de eso. Respetarnos los unos a los otros. No importa lo que usted haga y pues seguimos adelante juntos. Y seguimos creciendo juntos. ¿Me están siguiendo? Porque si no cometemos los errores que algunos se van a querer quedar atrás. Porque estoy seguro que no todos salieron de Egipto. Porque no entendieron el plan del Todopoderoso, que en el medio de la opresión, en el medio de ser marginados, en el medio de ir en una dirección, se voltearon en contra del pueblo. Y recuerda, la mejor forma de crear caos es tornarnos la atención al uno al otro y pelear el uno con el otro. Se quita la unidad.
Y nosotros como pueblo de Dios no podemos permitir que esas cosas ocurran. Así que no importa lo que ocurra, usted tranquilo. Vamos a seguir amándonos, no importa lo que sea. No importa lo que ocurra en el mundo alrededor de nosotros, no le pare a eso. Estamos en convenio y seguimos guardando la Torah juntos. Amén. ¿En qué cámara estoy? Which camera am I in? Help me out so I can look. Okay, thank you. All right. El tabernáculo y el contenido, mandamientos y el cumplimiento, capítulo 25:1 al capítulo 31:18. Capítulo 35:4 al capítulo 40:38. Ok. ¿Dónde queda Egipto? Es interesante que hay personas que en realidad geográficamente tenemos que localizar el lugar. Porque el lugar va a reflejar la razón por qué muchas cosas ocurrieron allí. Ok, el Medio Oriente es muy diferente a lo que es Estados Unidos. El Medio Oriente es muy árido. Llueve ciertos tiempos del año, pero en Egipto es peor. Es el norte de África y en realidad el río Nilo tenía 7 brazos. Ahora solamente tiene 3. Antes tenía 7 brazos. Y es el río más largo del mundo. ¿Ok? Es impresionante lo largo que es. Y es lo que es el centro de la vida egipcia. La parte principal de sobrevivencia de ellos. Que pensaba que el río Nilo era un dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué temas importantes podemos encontrar en el libro de Éxodo? Shemot. El libro de Éxodo nos puede hablar a nosotros de lo que es caos al orden de Dios. Todos estos temas se pueden cubrir dentro del libro de Éxodo. ¿Están conmigo? No están ofendidos conmigo, ¿no? Ok. Sí pregunto, porque después me apedrean atrás. De caos al orden de Dios, una nueva creación. Cuando el pueblo cruza por el Mar Rojo, esa nueva creación. El caos de Egipto en la esclavitud al orden de Dios en la montaña cósmica. Honor y vergüenza. Honor y estatus revertido. Vamos a hablar acerca un poquito de eso. Juicio divino, que lo encontramos en el capítulo 2. Espacios sagrados, capítulo 25. Justicia y bondad. El acto de redención es un acto de justicia. La importancia de los convenios, sumamente importante. Lo que es casuístico y apodíctico en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en referencia a los mandamientos. Eso lo vamos a cubrir con tiempo, pues está siendo grabado. Para que esté grabado lo pueden repasar. Leyes de entronamiento, que eso casi nunca se estudia. Y yo pienso que debiéramos estudiarlo, y todo este problema con la jerarquía y cómo cae Yeshua en todo esto, creo que se puede aliviar y se puede entender sin minimizar al Mesías. Mensajeros reales. La función de un mensajero real como Moisés. La pregunta, ¿por qué no mataron a Moisés? ¿Por qué no lo mataron? A él lo estaban buscando por un tiempo, pero murió Faraón, entonces ahora hay un Faraón nuevo, Paró, pero nunca lo amenazaron de su muerte por lo que ocurrió anteriormente. Y él está trayendo plagas a través del nombre del Eterno y él nunca lo mataron, porque eran las leyes de mensajeros reales. Eso a lo mejor Lisa o Rafi podemos traer ese tema eventualmente. ¿Con qué era un mensajero real? Si entendemos eso, el mensaje de Yeshua es fácil. Y no hay ningún problema. ¿Ok? Egiptología, familia, no podemos entender, en mi opinión, esta es mi opinión. ¿Ok? No podemos entender el libro de Éxodo si no consideramos el contraste de la vida cotidiana egipcia, su mitología, su forma de adoración a sus dioses y su vida cotidiana para contrastarla con el pueblo de Dios. Va a ser prácticamente imposible. Yo he tratado de hacerlo sin estudiar egiptología y me he encontrado con muchas veces que no he entendido algunas cosas. Pero gracias al Eterno poco a poco estoy aprendiendo. ¿Ok? Usted graduaste de egiptología, ¿verdad, Elena? Certificación. Ella y el hermano José, que vienen de Naples, familia, somos hermanos, han ido conmigo a Israel. Ella le gusta tanto este tema que se certificó en egiptología, así que tengo presión. No, pero ella me ayuda, yo sé que nos ayudamos. Si yo digo algo, me corrige, ¿ok? Porque si ella educó en eso, pues ¿por qué no voy a utilizar ese recurso? Ok. Walter está, mi hermanito Walter. Dile que lo quiero mucho. Él no me cree, pero lo quiero mucho. Cosmología. Cosmología es un tema sumamente importante que debemos estudiar. Porque cuando salen de Egipto, la Torá es dada en el monte Sinaí y la Torá está contrastando
la cosmología del antiguo Medio Oriente, quién eran los dioses antiguos, de lo que ellos creían, versus la soberanía del único y todopoderoso soberano, el Dios de Israel. ¿Okay? Documentos legales del antiguo Medio Oriente. El código de Hammurabi, las leyes de Shnunna. Todos estos documentos tenemos que considerar como un punto de referencia cuando estudiamos esto también. Porque en el libro de Éxodo vamos a leer algunas leyes en las cuales son igualitas al código de Hammurabi. Entonces tú vas a decir que la Torah no es verdad porque las leyes eran similares en el mundo donde ellos vivían. ¿Cuántas leyes hay en Latinoamérica que son similares de país a país? Porque viven en el mismo área, ¿no? Pero no quiere decir que se aplican igual, porque la corte judicial es diferente en cada país. Esa es la diferencia entre la Torah y los documentos antiguos. La justicia de Dios versus la opresión de los reyes. Y aquí lo vamos a ver, comienza con la historia. Esa historia comienza aquí. Y las leyes de adopción, que hace 2 semanas la estudiamos, ¿verdad que sí? Ok, entonces, aquí es la perfecta oportunidad de poder estudiar la metodología que yo uso. En cada historia, en el libro de Éxodo, yo le puedo garantizar que va a conseguir una de esas esferas siendo cubiertas en el libro de Éxodo. Aunque sabemos que el libro de Éxodo está estableciendo cómo es que Dios estableció el honor de un pueblo siendo avergonzado en la esclavitud y en la dispersión y en el exilio y en el caos. Como que recordando el convenio de nuestros padres, como dice el Eterno, y recordó el convenio que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob, y lo dice en esta parashá, está activando el vocabulario legal en la cual el soberano tiene que responder al clamor de su pueblo que está en convenio con él, recordando que el convenio que Dios hizo de herencia y descendencia es unilateral. Génesis capítulo 15 es un convenio unilateral, no es bilateral. Abraham estaba durmiendo mientras el Eterno caminó por las piezas. Él juró por su propio nombre que iba a darle a Abraham una descendencia y una herencia. Y por eso es que todo lo que ocurre en el libro de Éxodo está basado en sacar a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob y llevarlos a dónde. ¿Llevarlos a dónde? ¿A dónde quería llevarlo él? ¿A dónde quería llevar el Eterno al pueblo? A la tierra, la herencia de Abraham, Isaac y Jacob. Si no lo hace, no está cumpliendo el convenio que hizo con Abraham en Génesis 15. Es interesante, si leemos Génesis 15 con detalle, vamos a Génesis 15. Nos daremos cuenta que el tiempo que fueron redimidos de Egipto fue el mismo día en el cual hizo el convenio. Aunque la Biblia no dice que fue un Pesaj, porque no había una Pascua. Que lo voy a leer. Dice, versículo 15 de capítulo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo, la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba por entre medio de los animales divididos. En aquel día hizo Adonai un pacto. Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, después el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates. En ese día, 400 años, lo iba a sacar en ese día. ¿En ese día de dónde? ¿De cuándo partió el día? ¿De cuándo está haciendo el convenio? ¿Sí o no? ¿Será posible que el día que fueron redimidos de Egipto es el cumplimiento de los años cuando Dios hizo el convenio con Abraham? Interesante. Estás pensando, ¿verdad? Tengo pensando. Porque el Eterno no trabaja fuera de tiempo. ¿Qué tú crees, Rafi? ¿Tiene sentido? Hemos hablado acerca de eso anteriormente. ¿Ok? Estamos hablando de convenios, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación. Pasando por el río, por el Mar Rojo, es una nueva creación. Es un motif de nueva creación. Moisés salir del arca, donde lo puso su madre, es una nueva creación.
Fue de un hebreo y se convirtió en un príncipe. Y leyes de adopción también. Espacios sagrados. El Eterno lo sacó de la esfera de la muerte, del exilio del caos, y lo llevó a la montaña de la esfera de la vida. Y allí establece su tabernáculo, el espacio sagrado, y le da el Shabbat y las fiestas. Los santifica, los consagra para Él. Desde el momento que Él consagra a su pueblo, nadie lo puede tocar. Por eso es que dice, no arma forjada en contra tuya. Exacto. Si pudiéramos creer eso basado en el convenio, estuviéramos dejando de buscar demonios en cada esquina. ¿En serio? ¿Cuántas veces usted me escucha hablar de demonios a mí? ¿Nunca se ha preguntado por qué? Que tengo yo que estar hablando de demonios. Ellos no hacen nada por mí. Ni quieren ayudarme, ni quieren sanarme. No, ellos no hacen nada. Siempre y cuando me mantengo en el orden de la Torah, ya la Biblia me ha dicho que no tienen potestad sobre nosotros. Entonces, ¿por qué preocuparme de algo que no tiene potestad sobre mí? Me enfoco en el mandamiento, que eso es lo que me da la cobertura de Jesús, del patrón, del gran soberano, para estar seguro. No, nadie está diciendo que no existen, solo estoy diciendo que no es mi enfoque. ¿Ok? Estatus de honor revertido, que es parte de lo que vamos a cubrir hoy. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es estatus de honor revertido y también justicia y bondad, basado en el texto. Y voy a traer también mensaje de lo que es la mitología egipcia. Yo espero poder cubrirlo todo. El estatus de honor revertido es cuando gente o familia tienen cualquier grado de estima, respeto, privilegio, poder o autoridad en la comunidad, cambia a todo al contrario. El estatus de honor de alguien puede ser alto, bajo o regular. Va desde el más bajo, como el de un leproso esclavo, hasta el más inmensamente poderoso alto honor de un rey o un sumo sacerdote. Todo el mundo en culturas de honor y vergüenza conoce su nivel de honor en relación con los otros miembros de la comunidad. Y todo el mundo conoce de esto. En todos los países latinos vemos esto, en la cual hay personas que tienen nombres. Tienen un nombre, la familia tiene dinero, aunque la persona o el hijo o la hija sea una persona que no se conduce de la manera correcta, pero tiene fama porque el padre le ha dado un nombre. Tienen dinero, tienen fama. ¿Me siguen? Eso se llama honor, prescribed honor, or what's the other one? Prescrito, Prescrito y adscrito. Adscrito. I know it in English, I forgot Spanish today. El fin de semana no sabía inglés. Estaba hablando de este tema y me salían 2 palabras en español. It was funny. Culpa de mi esposa. Culpa de los dos. Ok, entonces estamos viendo aquí, en la historia de Egipto, e Israel en Egipto, estamos viendo cómo ellos salen de la vergüenza, miren el número 2 ahí, de la vergüenza al honor, y cuando adoran el becerro de oro caen en vergüenza de nuevo. ¿Ok? Israel siempre va de honor a vergüenza, de honor a vergüenza, de honor a vergüenza, de honor a vergüenza. David fue de vergüenza, no quería, nadie lo quería, se convierte en un rey, comete pecado, cae en vergüenza y después sube de nuevo. Saúl de honor a vergüenza. ¿Están viendo el patrón? José de honor, vergüenza, honor. Entonces, esos patrones los podemos ver a través de todas las escrituras. Yeshua, de honor, proviene del cielo. Vergüenza, a la muerte. Resurrección, honor. Israel, nosotros igual. Nosotros todos venimos de la vergüenza, del exilio, de la esfera de la muerte. Y a través de Yeshua tenemos el acceso a la vida eterna, a honor. Y ahí el Todopoderoso dice, te voy a dar un nuevo nombre, te voy a dar una nueva identidad, te voy a dar una herencia, te voy a hacer mi pueblo y yo soy tu Elohim. Tú eres mi hijo, yo soy tu Elohim. Adopción. Y lo mínimo que Él pide de nosotros es obediencia. Ahora ven por qué es importante que yo quiero enseñar el mandamiento. Porque es la forma de decir, quiero conocer a este gran poderoso Elohim que me ha dado tanta bendición. Y yo quiero conocer el corazón de Él. Para no profanar lo que es santo, aprender lo que requiere. Y ahí podemos caminar juntos. ¿Ok? Jaime, si una persona no alza pesa, ¿puede hacer algo con pesa? Tú puedes ser un entrenador físico si no sabes lo mínimo de entrenar a nadie. Entonces, ¿por qué no tenemos los mismos requisitos para enseñar la Biblia?
Puedes ser un abogado si no vas a estudiar leyes. Puedes ser un doctor. ¿Tú dejarías que una persona te hiciera una operación si nunca ha ido a una universidad médica a aprender a ser médico? No, y después, una cosa es estudiarlo en un libro. Después tiene que estar ¿cuántos años para aprender a hacerlo? La práctica. Y nos quejamos que los judíos envían a la gente 7 años a una yeshiva. Y los criticamos porque van 7 años a una yeshiva, pero cuando saben la ley. De que la hagan como nosotros otra cosa. Y los mismos teólogos. Uno va a un instituto bíblico, ¿no? Que uno vaya a un instituto bíblico o una yeshiva no garantiza que tú sepas nada. Solamente establece que fuiste y estudiaste. ¿Cuántas personas se han graduado de la universidad y no ejercen donde se graduaron? Pero ¿quién cuestiona que tienen educación? ¿Me siguen? Pero yo he conocido personas que nunca han ido a una escuela y tienen más educación y son más sabios que muchos que han ido a escuela. ¿Sí o no? Yo pienso que es lógico que digamos, ok, vamos a comenzar con una base sólida y vamos a estudiar el mandamiento primero. Para que entonces así podamos discernir de quién nos está diciendo cosas, si se alinea con la Biblia o no. Por eso que el judío no mira ni a la derecha ni a la izquierda. El judío generalmente, estamos hablando del observante, tiene una línea y tú vienes a decirle algo que no se alinea con lo que conoce, nada, ni te para. Dice, no, sigue por ahí. Y a los mismos judíos, si un judío viene y le dice algo que va en contra de la Torá, ellos dicen, no. Ese es el conflicto en Israel hoy día entre los seculares y los judíos religiosos. Y dentro de los mismos religiosos hay también diferentes observancias, diferentes tipos de argumentos. Nosotros no estamos al tanto de eso, pero es así. ¿Están conmigo? Competencia por el honor a Dios, el Dios de Israel. Lo que está ocurriendo entre la casa de Faraón, con el Todopoderoso, se llama una guerra cósmica. Repitan conmigo, guerra cósmica. La conexión profética del libro de Revelación, Apocalipsis, con el Éxodo. El libro de Apocalipsis comienza con un pueblo de dispersión, hay un entronamiento, después hay una persecución del pueblo. En Egipto se encuentra, en Éxodo, un pueblo de dispersión, hay un nuevo faraón que no conoce a José, y después hay una persecución. Es el mismo patrón. ¿Me siguen? ¿Y cómo termina el libro de Éxodo? Con el tabernáculo, la presencia de Dios. En el tabernáculo, el capítulo 40. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Con la nueva Jerusalén, que baja al cielo y la presencia del Eterno igualito. El mismo patrón. La historia es la misma. La historia se relata en lo mismo. Cuando tú entiendes los perímetros de cómo la historia bíblica, la narración, está siendo transmitida, entonces tú puedes leerla y lo puedes ver. Y puedes hacer las conexiones tú mismo. Mira, Omar puede escuchar música. Un tipo cantando espectacular. ¡Ay, ay! Y viene uno y hace clac y le sacó fuera el ritmo a todo el mundo. Y ya sabe cuando nosotros escuchamos, ¡wow! Espectacular. Y él dice, no, aquel lo falló. ¿Me está siguiendo? Porque no entiende. Él está entonado con lo que es la música y lo que es el ritmo y todas esas cosas. Cuando estudiamos la Biblia basado en el mandamiento, entendiendo todas estas cositas que estamos aprendiendo, cuando tú empiezas a leer la Biblia, tú empiezas a ver conexiones y te recuerdas, oh, ahora yo entiendo por qué Yeshua dijo aquello, ahora yo entiendo por qué eso ocurrió acá, oh, ahora yo entiendo por qué Primera Crónica dice eso. Porque es imposible uno recordarse toda la Biblia, al menos que eres Joseph Good. Ese hombre está pasado. Lo llamé esta mañana y le digo, yo necesito ayuda con esto. Sí, eso se encuentra en Josefo, Antigüedad de los Judíos, capítulo 3, párrafo 1:11 al 1:14. Y yo, Y cuando ni con la computadora lo encontraba en la mañana. Y él me lo dice de memoria. Yo, Dios mío, dale sabiduría a ese Señor que dura 100 años más. Le dije, oye, ¿cuál es el versículo que habla de los edificios del templo? Primera de Crónicas 23, versículo 11. Y yo paré, no, perdón, el 28. Y yo paré en el capítulo 27 y ya no lo busqué más porque no lo encontraba. Dice, después se levantó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. ¿Cuántos de ustedes nunca en realidad han preguntado qué significa eso? Ok. En este comentario que se llama
Comentario de contexto cultural de la Biblia, Antiguo Testamento. El trasfondo cultural de cada pasaje del Antiguo Testamento de John Walton está en, yo creo que está, ¿dónde? Se me olvidó dónde está de gratis. En teshuva.tv, lo tenemos en PDF, lo puede bajar gratis, ¿ok? Ok. Pero con la condición de que usted comparta Teshuva TV con otras personas. Ok. Dice, la esclavitud israelita en Egipto. El versículo 1, capítulo 1, versículo 8 al 14. El rey que no conocía a José. El libro de Éxodo mantiene el anonimato de los faraones que tuvieron trato con los israelitas. Como los registros egipcios no han preservado ningún relato sobre la presencia, la esclavitud o el éxodo de los israelitas, la identificación de estos faraones solo puede ser intentada con los vagos indicios que aparecen en la narración. En el siglo XVI y siglo XVII, antes de la era común, gobernó el país un grupo conocido como Hyksos, que no eran nativos de Egipto. Generalmente se piensa que el faraón a que se refiere este versículo representa al primero de los gobernantes Hyksos o al primero de los gobernantes egipcios después de que aquellos fueran expulsados. Ese es el argumento. Mi opinión, no sé qué tú piensas, Elena, pero yo pienso que fueron después que salieron los Hyksos, que entraron los faraones, los egipcios de nuevo, vieron a los israelitas como los enemigos porque son semitas también. Aunque los egipcios también son semitas. ¿Ah? Es una nueva jerarquía. Ellos ven a las personas que son similares en cultura y dicen, no, esos son, y eran más que ellos, como dice la Biblia. ¿Ok? Dice, gobernantes hicsos o al primero de los gobernantes egipcios después que aquellos fueron expulsados. La diferencia sería que por lo menos 100 años, el año 1650 al 1550 antes de la venida del Mesías, o hasta 200 años, si alguno de los primeros gobernantes hicsos, si hubiera tenido solo un control parcial, hubieran esclavizado a los egipcios. No sabemos cuál era. Tenemos más o menos una idea. Yo me alineo con que era el terminal de los egipcios. Pero si estoy equivocado, no hay ningún problema, pues cambio mi posición. Hasta el momento esa es mi opinión. Porque para mí, la lógica, estoy hablando ahora, el comentario de Rico Cortés, capítulo 1, versículo 2. No tiene ningún valor teológico ni nada de eso, pero es mi opinión, ¿ok? Igual que lo demás que digo que no está con la Biblia. No tienen que creerlo ni caerle bien, no importa. Pero es mi opinión. Para mí sería lógico que si los hicsos hubieran reinado por 100 años en Egipto, y los egipcios retoman el poder de su reino, y ahora ven los israelitas, que son similares en cultura porque son de esa área, de ellos decir, ya aprendimos la lección por 100 años, no vamos a estar lidiando con esto. Uno nunca sabe. Pero ahora que hablamos de eso, vamos a seguir por ahí a la historia de la mitología griega, egipcia. Y por cierto, digo griego, pero en realidad todo esto se siguió mezclando con el sincretismo de la era greco-romana también. No podemos estudiar los capítulos de Génesis, de Éxodo, si nosotros no... Checa la puerta atrás, Yoli. Check the back door. Si nosotros no estudiamos la egiptología. ¿Qué es Ma'at? Ma'at es sumamente importante que usted lo entienda. ¿Qué significa Ma'at? Ma'at era una diosa. ¿Ok? Ma'at o Ma'at, símbolo de la verdad, la justicia y la armonía. Egipta cósmica. También era representada como diosa, la hija de Ra en la mitología egipcia y madre de Anubis. Ese es el dios de la muerte, ¿no? Anubis. Fundamentalmente, Ma'at es un concepto abstracto de justicia universal, de equilibrio y armonía cósmica que imperan en el mundo desde su origen y es necesario conservar. Quiere decir que ahora entendemos por qué las plagas fue el mecanismo que el Eterno utilizó para desequilibrar lo que es Ma'at egipcio, el orden cósmico. Ma'at se puede ver en el relato de una mujer desnuda en el cielo, ¿ok? Protegiendo la justicia. Y hay algo que es espectacular. Cuando tú lo ves, tú puedes entender la cosmología egipcia. ¿Ok? Quiere decir que Faraón estaba encargado de mantener el orden de la gran casa.
Y él, como hijo de Ra, se suponía que mantuviera el orden cósmico en la cual Maat regía. ¿Qué mejor forma psicológica para destruir la mentalidad egipcia de enviar plagas de lo que todos los egipcios pensaban eran dioses? Para desequilibrar su orden cósmico. Era la única forma que el egipcio iba a poder entender quién era el Dios de Israel en realidad. Lógicamente, tiene lógica para mí. Vamos a destruir la forma que ellos consideran. ¿Qué es lo que los tiene unidos? El Maat. Cuando el Maat, el orden cósmico, sea completamente destruido, ellos van a ver que el Dios de Israel es más poderoso que el Dios Ra. En realidad es algo espectacular como lo hizo. Maat y el faraón. Maat estaba estrechamente ligado a la figura del faraón. Helena, si tienes algo que añadir, por favor lo dice. Tenemos el micrófono para que me ayude con esto. ¿Ok? Just raise your hand and you. Yo soy uno que piensa que los recursos se tienen que utilizar. No tengamos miedo de pensar que lo sabemos todo o que tenemos que tener toda la información porque yo no lo sé todo. Yo tengo un equipo de personas que me ayudan. ¿Okay? Y es importante que aprendan eso de nosotros, que estamos aprendiendo. ¿Okay? Y ningún maestro está sobre la corrección. Todos estamos corrigiendo a nosotros mismos. Si yo digo algo que los enoja o los hiero de una forma, por favor me disculpen, esa es nunca mi intención. Pero yo también estoy madurando y creciendo. ¿Ok? Así que vamos a seguir aprendiendo juntos. Maat estaba estrechamente ligado a la figura del faraón en un sentido religioso y moral. Esta vinculación alcanzó su máximo desarrollo en el Imperio Antiguo. Y era frecuentemente que fuera el rey mismo que hiciera las ofrendas diarias. Usted ve esa vara que está teniendo ahí en la mano derecha de el faraón. Mantenga esa imagen porque está diseñada como una serpiente. ¿Ok? Representa una serpiente. La vara del faraón también. Ahora entendemos por qué el Eterno una de las señales a Moisés fue la vara, que se convirtió en una serpiente. ¿Ok? Y agarrar la cola de la serpiente representaba poder y dominio sobre el poder. Por eso fue que Moisés lo agarró por la cola. Ni un amén. Ok, seguimos. Ok, el faraón. Estudié todo el día por ese pedacito de información nada más. Yo dije, de verdad se van a impresionar con la cola de la serpiente. Y nada. Dice, el faraón como suprema encarnación de la justicia humana y divina, había encargarse tanto de proporcionar el predominio de Maat como de obra por la prosperidad y bienestar de su pueblo. Ambas cosas estaban estrechamente relacionadas, pues eran guiadas por los mismos principios de orden. ¿Ve? El orden cósmico egipcio versus el orden cósmico de Dios. La Torá representa el orden cósmico de Dios que predomina todo aspecto de la vida cotidiana de un israelita. Desde el momento que despiertas hasta que te acuestas, lo que comes, lo que dices, como lees, lo que oras. Representa el dominio completo del Creador, tu soberano. La bonanza era interpretada como resultado del buen hacer del faraón. Por el contrario, la crisis, oigan esto, la crisis denotaban una derrota de Maat a manos de las fuerzas malignas. Para ellos, lo que ocurrió al principio eran fuerzas malignas, pero para ellos era un caos de que la primera señal fuera el río Nilo. ¡Wow! El Eterno no perdió tiempo. Él fue directamente a lo más santo y sagrado para ellos. ¿Ok? Dice, después de la crisis política que sobrevino, la muerte de Pepi II, la fe de los antiguos egipcios entró en crisis, por lo que el concepto de Maat fue separado de las funciones de Faraón. La religión y el gobierno eran uno en el antiguo Medio Oriente. No había separación de gobierno y Estado. Perdón, de religión y gobierno. Eso existe aquí ahora. Pero en el mundo antiguo, en todas las naciones, el rey era el hijo de Dios, del Dios de ellos. Él era la representación de ese Dios. El orden cósmico de ese país estaba establecido por el poder del Dios que ellos servían. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué es justicia y rectitud? Vamos a leer el capítulo 1, porque aquí entra
algo que es importante. El capítulo 1 lee de esta forma. Dice, voy a comenzar desde el versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. No quedó ni uno de los que salieron de Egipto. No quedó ni uno que vivieron en la prosperidad de José. Ni uno. Yo siempre dije, en los 90 yo dije, cuando el último sobreviviente del holocausto muera, comienza de nuevo. En la Segunda Guerra Mundial. Cuente cuántos judíos quedan que sobrevivieron el holocausto, quedan con vida. ¿Y qué está ocurriendo ahora mismo? Está comenzando de nuevo. Estoy viendo los mismos patrones. Ya yo tengo una idea de lo que va a ocurrir próximo. Es fácil. Inculca el miedo. El miedo hace que todo el mundo se someta. Y el que no se somete es el enemigo. Y ahí empieza la persecución de nuevo. Lo próximo es a la religión. Después a los judíos, siempre llega con los judíos. ¿Ok? Es la realidad. No podemos dejar de hablar de las cosas que vemos, que lo vemos claramente. Porque esta historia nos está relatando el problema. Una generación que fue testigo de la justicia de Dios hacia los egipcios ya no existe. No había un testigo que dijera, un momentico, ¿qué está pasando aquí? Ustedes no se recuerdan que fue nuestro descendiente que los ayudó a ustedes cuando tenían hambruna. ¿Quién da testimonio de que los judíos, los israelitas en ese momento habían ayudado a prosperar a Egipto? Nadie. ¿Qué están haciendo ahora mismo el comunismo, el socialismo? Eliminan la historia, eliminan todos los monumentos históricos, cambian los libros, destruyen los libros, que aquí tenemos ningún tipo de evidencia de lo que ocurrió. Y los jóvenes, como están ignorantes a lo que ocurrió, pues se comen cualquier cosa que le den. Lo que está ocurriendo. 6 de 10 personas hoy día piensan que el holocausto no ocurrió. 6 de 10 jóvenes. 6 de 10 jóvenes. Aquí dice, José murió y todos sus hermanos y toda aquella generación. Los que quedaron eran esclavos. Esclavos que estaban agrios, estaban tristes, estaban, ¿cómo dice? Bitter of life. Amargados, porque lo único que hacían era esto todos los días. Tenemos que hacer ladrillos de nuevo. Tráete la paja para que pues. Una generación caminando. Se muere ese, viene el hijo. Se muere ese, viene el nieto. Se muere ese, viene el otro. 210 años esclavos. No fueron 400. 210 años. 210 años esclavos. ¿Ok? Por eso ellos nunca se quejaron del caminar en el desierto. Nunca te vas a ver Israel quejándose del caminar. Se quejaron de todo menos caminando. Nunca se preguntaban por qué. Caminando en el mismo lugar por 210 años. Usted nunca ha visto los mud pits, que son como los lugares grandísimos así de barro para hacer los ladrillos. Impresionante. Yo pude ver unos impresionantes en una foto. Y esto, ¿sabe lo que es? Las piernas estaban fuertes. They were in shape. Cuando el Eterno dice, ok, ¿están listos para caminar? ¡Por fin! Tenemos dirección. ¿Dónde vamos? El Sinaí, no hay problema. Estamos caminando en un lugar. Estamos en shape. Jaime, te hubiera estado feliz allí haciendo bootcamp con esa gente. ¿Ok? Porque el Eterno estaba preparándolos en su condición, en su opresión. Estaba preparándolos para el día de su redención. Eso es lo mismo que el Eterno puede hacer ahora mismo si no estuviéramos mirándonos los unos a nosotros en las faltas y en nuestras inseguridades. Y ser tan políticamente correcto que ya no hay corrección dentro del reino, porque todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Cuando hay un mundo que está necesitando la voz de justicia y bondad que solamente el Dios de Israel puede brindar. Y esa voz es de nosotros. Pero si yo digo algo, la gente se ofende y se va. Ay, por favor. Tenemos que cambiar. Entonces dice el versículo 8. El 7. Lector, ¿qué pasó? Digo 7. Versículo 7 dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ok, ¿qué relata eso? Eso es un tema muy importante aquí, que es ¿qué? ¿Qué se está cumpliendo aquí? Lo de la nueva creación con Adán, ¿verdad?
que se multiplicaron y fructificaron. Pero ahora el pueblo de Dios está siendo oprimido. Siga, mi hermana. Versículo 8 dice: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ok. Eso debe ser un gran aliento para nosotros. Que cuando venga la opresión, algún día esto va a estar muy lleno. Porque todo el mundo va a estar buscando por qué. Por una solución que solamente Dios puede proveer. ¿Será posible que el Eterno lo esté entrenando a ustedes ahora mismo para enseñarle el mandamiento a toda esa persona? Quiere decir que ustedes tienen una función. Roca Eterna tiene una función ahora mismo. Ayudar con otros ministerios que están cerca. Se encuentra Ner Tamir en Brandon. Israel Yará, a 20 minutos acá. Se encuentran otras congregaciones, hermano, en Naples. Hay otros lugares, todos estamos partícipes de haciendo ¿cómo se dice? Un avivamiento de la Torah, para que cuando el mundo caiga en caos, ahí podamos nosotros hacer lo que José hizo, dándole la justicia y la bondad al necesitado y al marginado, para que entonces esto crezca más. Quiere decir que vamos a ser perseguidos, quiere decir que vamos a ser marginados, pero mientras más marginados y más perseguidos, nos vamos a crecer más. Pues a mí me da aliento. Eso ha ocurrido siempre. En todas las etapas de Israel en su dispersión, siempre ha ocurrido lo mismo. La dispersión lo sacó de España. De España, Israel, los judíos fueron a toda Latinoamérica y ahí establecieron, en todos lugares en Latinoamérica, establecieron una base. Muchos de ustedes son descendientes de los israelitas y ni lo saben. Y ahora, después de tantos años perdidos en la dispersión, el Eterno nos ha llamado de nuevo a escuchar la Torah. Wow, Él guarda su palabra. Porque hubo un clamor. Hubo un clamor. La vida le apedreó tanto que clamaron al Eterno de Israel y allá Él escuchó y envió personas de acuerdo a su corazón para que enseñe sus mandamientos y estatutos. Ahora no crea entrar al reino de mi rey y cambiar todos sus decretos de acuerdo a su voluntad. Es lo único que les pido. Porque no importa lo que estudiemos, nosotros nunca somos mayor que nuestro rey. Amén. Ok. Pues hay otro versículo que quiero leer. El versículo 13 y 14, por favor, hermana. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Perfecto. Entonces, aquí entra lo que se suponía que hiciera un rey en el Antiguo Medio Oriente. En el Antiguo Medio Oriente, hermano Pesina, cuando un rey entraba en poder, como ocurrió en Persia entró Ciro, entró un rey y en su segundo año dio libertad a los judíos a regresar a la tierra. Les dio dinero, les dio todo lo que necesitaban para el templo. Eso lo hacían todos los reyes en el Antiguo Medio Oriente. Se llamaban reyes de justicia y bondad. Eso no es nada nuevo. Los reyes de Israel fueron llamados al poder para ejecutar justicia y bondad. David y Salomón. Saúl no lo hizo, pero ellos todos tenían que hacer ¿qué? Liberar a los prisioneros, darle libertad a los cautivos, ayudar al marginado, al necesitado y construir templos de los esclavos para que ellos pudieran regresar. Yeshua citó Isaías 61, versículo 1 y 2. Ellos iban a morir en la dispersión, ¿ok? Sujetos a un rey que en vez de ser un justo rey, entró en el poder y oprimió al pueblo. En el Antiguo Medio Oriente generalmente no era así. Lo vemos en la historia de Esther. En la historia de Esther, cuando Mardoqueo entró en el poder, ¿qué hizo él? Canceló impuestos y después permitió que los judíos regresaran de nuevo
el segundo exilio. De ahí salió Nehemías y esa gente fueron para allá con Zorobabel y esas personas. ¿Ok? Estamos viendo estos principios siendo repetidos todo el tiempo. Los romanos practicaban eso. Conquistaban. Entonces el emperador ponía una imagen de él en la ciudad. Te daba agua, te daba grano, construía templos. Y decía, wow, buenas nuevas, tenemos un gran rey, gracias. Y él se iba para Roma tranquilito. Y la gente, y si de verdadmente te quería mucho, te daba ciudadanía. Y ahí si te daba ciudadanía romana, tú hacías lo imposible por ese romano. Porque era el alto nivel de honor que le podía dar a una persona conquistada no romana, la ciudadanía romana. El Eterno nos ha dado a nosotros la ciudadanía del reino. Y lo único que quiere es obediencia. El capítulo 2 nos habla a nosotros acerca del Redentor que va a enviar. La historia de este mundo hemos sido oprimidos por Satán, que nos está marginando. Hoy día no puedes comer, no puedes trabajar, no puedes visitar un restaurante, no puedes ir a la familia, no puedes hacer nada, porque el gobierno dice que no puedes si no tiene los requisitos que ellos quieren por un virus. ¿Y el virus de la muerte? Todo el mundo lo tiene. ¿Están viendo el problema? Entonces estamos viendo la historia siendo repetida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado del convenio de nuestros padres. Igual como ellos, hasta que clamaron, hasta que no haya el clamor. ¿Qué es justicia y rectitud? Cuando un rey entraba en el poder, una de las primeras cosas que hacía era cancelación de deudas del Estado y de las personas. ¿Ok? En Estados Unidos hasta un pavo se le perdona el Día de Acción de Gracias. Y el presidente, antes de salir de la presidencia, generalmente, él perdona a una persona que está en la cárcel. O cuando entra lo mismo. Se acostumbra todavía. Eso es de que hacen perdón. Exacto. Si nos mantenemos fuera de la política y somos honestos con esto, con la política, no estamos en política, sino el ejemplo de política. Ok, podemos ver cómo un líder tiene unas pólizas que traen libertad, traen prosperidad, versus otro líder que no las tiene. Ustedes figuren eso ahora. Ok. Pero primero que se hace un líder en el Antiguo Medio Oriente era traer cancelación de deudas del Estado y de las personas o quitar impuestos. No imponer impuestos. El reino de Israel fue dividido porque Rehoboam decidió mantener los impuestos de su padre Salomón. Es una forma de opresión. Que la inflación proviene de mal manejo de la economía. Eso no es algo que se inventa algo, eso ocurre por el manejo malo. ¿Okay? Y si ponen más impuestos y todo es impuesto, eso es una forma de opresión. Porque ahora la persona no puede vivir con lo que gana y trabaja todo el día y no puede vivir. ¿Qué tiene que hacer? Cuando tú estás en desesperación va a hacer cosas que no es de acuerdo a como tú eres normalmente. Hubo una historia hace poco, hace como 6 meses, una señora fue a una tienda y robó algo. Llamaron a la policía vino y la señora dijo, es que tengo un hijo y no tengo comida. En ese momento, fíjate, el policía vio que la señora no tenía un récord, nunca había hecho nada malo. La desesperación de lo que está ocurriendo la causó llevar a un extremismo porque tenía que darle de comer a su hijo. En ese momento el policía hizo algo justo. Él fue y le compró comida. No estamos justificando de que ella hizo algo mal en robar. Pero yo te garantizo, si ella hubiera tenido el trabajo y tener dinero, nunca hubiera robado. Ahí es cuando entra el juicio justo. Y eso es lo que la Torah nos enseña a nosotros. Lo próximo vendría siendo liberación de los esclavos y liberar a los presos. ¿Cuál fue la mayor libertad que hemos recibido nosotros como siervos del Eterno, Jaime? ¿La libertad de la qué? De la muerte. Restauración de la tierra y la herencia a los propietarios originales. Quiere decir que ese rey que entró a Egipto, lo primero que debió haber hecho fue, esta gente está con nosotros, tenemos miedo de ellos, ¿por qué no los enviamos a su tierra? ¿Por qué no hacemos pacto con ellos? Lo enviamos a su tierra, Canaán. Y el Canaán, si vamos de nuevo al mapa, Canaán es el puente, donde dice Jerusalén, Jericó.
Es el puente entre Asia y África. Si nosotros los tratamos bien y lo enviamos a su tierra, van a ser leal al pueblo egipcio y no nos van a atacar, sino que van a ser un vasallo, nos van a ayudar. Por ahí entraba todo el mercadeo. Pero al revés, ¿qué hicieron? Lo oprimieron al pueblo de Israel de tal forma que los israelitas se llevaron todo el dinero de ellos. El Eterno les dio todo. Todo el dinero. Lo dejaron sin nada. ¿Ok? Lo cuarto, rectificación de la injusticia económica sobre precios, pesos y medidas incorrectas. Yeshua, cuando volteó las mesas, era porque él estaba ejecutando juicio justo en contra del liderazgo que estaba oprimiendo al pueblo. No era la Torah ni el templo, eran los líderes del templo, el sumo sacerdote y su familia, que eran saduceos, no eran ni fariseos, eran saduceos y estaban oprimiendo al pueblo. Próximo, establecer las leyes que han de proteger a los menos afortunados. Por eso vemos nosotros en Éxodo capítulo 21, vamos al capítulo 21. Si usted tiene una Biblia que tiene los títulos arriba del capítulo, ¿qué es lo que dice aquí? Leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia. Después dice leyes sobre la restitución, leyes humanitarias, las 3 fiestas. Y por ahí continúa el tabernáculo, el arca. Les da libertad, lo lleva al monte Sinaí, le da una Torah y le dice, ahora te voy a enseñar cómo yo quiero que tú juzgues a tus hermanos, cómo los trates, con justicia y bondad. Y les da todas las instrucciones de cómo hacerlo. Mucho de la forma que yo trato a las personas está influenciada por esto. No lo hago perfecto todo el tiempo, pero hago lo posible. Hay personas que lo aprecian, otros no. Mi problema no es que lo aprecien o no. Me gustaría que todos lo apreciaran, pero entendemos que nosotros tenemos ese problema como humanos. A veces no apreciamos lo bueno que otras personas hacen. Todos lo hacemos. Eso es parte de nuestra inmadurez como humanos y nuestras inseguridades. Todos estamos tratando de lidiar con eso. ¿Amén? Ok, el regreso de los exiliados a su patria. Restauración del templo. Por eso el templo va a ser restaurado cuando Yeshua regrese. Más que nunca lo pude entender cuando estudié el Antiguo Medio Oriente. Si el templo no es restaurado, esa es una de las claves importantes de la restauración del reino de Israel. Si usted no lo entiende, yo entiendo. Estudiamos el templo, lo vamos a entender. ¿Ok? Próximo, eliminación de la explotación. Eliminación o la sanción a los explotadores. Lo que está ocurriendo hoy día, mientras todo el mundo está mirando a Omicron, qué sé yo cómo se llama la variante esa, que tristemente ha matado 10 personas mundialmente. Se están cerrando gobiernos y países porque lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, en un caso federal que no está siendo televisado, porque la información es tan expuesta, sexual, que no se está presentando en las noticias de Epstein y Maxwell, la que le trabajaba, donde se implican todos los líderes de gobierno, hasta gente en la Corte Suprema, de tráfico de mujeres y abuso de niños. Lo que está ocurriendo acá es escondiendo la injusticia y la opresión que está ocurriendo en estos gobiernos. El príncipe de Inglaterra no es ningún secreto. Es parte de eso. Pero eso no lo podemos poner en las noticias. Hay juegos de video que enseñan más cosas peores y hay programas de televisión que enseñan peores y todas esas cosas. Pero el caso más importante en la historia de Estados Unidos hoy día, del tráfico de mujeres y abuso de niños, que implicaría personas de todos los ámbitos del mundo, artístico, musical, político, en el mundo, que el sistema de gobierno caería hoy mismo si se sabe que esa gente estaba implicada en algo. Eso no lo hablan ni lo dice nadie. Pero hay una variante que es como un flu y todo el mundo ahora se mete en la casa con miedo. ¿Qué usted haría si todos los políticos que usted admiraba en un momento u otro, usted tiene la evidencia que estaban abusando a las mujeres y a los niños? ¿Qué usted haría? ¿Qué ocurriría en este mundo si los líderes mundiales son los primeros en promover el abuso a los niños y a las mujeres? ¿Qué usted haría?
Un mundo diferente. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo mientras la gente está ocupada con el miedo. Esa es la verdad. Busque, haga su research. Presidente de los Estados Unidos envuelto en eso. Y ya eso se puede colaborar. Y no es chisme, esto está colaborado. La evidencia está ahí y el gobierno no quiere mirarlo. ¡Qué injusticia! Eso fue lo mismo que ocurrió aquí. Los líderes abusando al pueblo de Israel, a los niños de Israel, a las mujeres de Israel. No es el mismo problema. Y quieren implementar un nuevo orden en el mundo. Que para que eso ocurra tiene que caer la economía, el dinero, todo. Estamos repitiendo lo mismo que estamos leyendo, familia. Estamos tan ocupados con el miedo. El virus es real, a mí me dio. Nadie dice que el virus no es real. Estamos de acuerdo que es real. Pero ¿qué pasó con el flu los últimos 2 años? ¿Qué pasó con la gripe los últimos 2 años? Desapareció. Yo creo que tenemos que mirar un poquito más allá de lo que estamos viendo aquí. Porque esto se está repitiendo de nuevo. Se está repitiendo al menos nosotros. Y el pueblo de Israel tenía tanto miedo que no creyó a Moisés cuando viene. Piden por el Redentor que venga. Dios mío, nos están oprimiendo, envía un Redentor. Le envió a Moisés, no lo creyeron. Hicieron milagros, no le creyeron. Porque le afectaba a ellos. Cuando nos afecta a nosotros no creemos en Dios. Es solamente cuando le afecta a otro. ¿Me están siguiendo, familia? La historia de la Torá relata mucho porque tiene que ver con justicia y bondad, que es un tema que puede ser aplicado en cualquier etapa, en cualquier siglo, en cualquier momento. El marginado, el pobre, el huérfano, la viuda, existe en cada etapa de la vida en los últimos 4,000 años. ¿Sí o no? Entonces, si hay un líder que oprime a la viuda, que oprime a los niños, que oprime a la mujer, ¿usted consideraría que esa persona es justa? Aunque tenga título, aunque tenga dinero. ¿Sí o no? El aborto. Wow. Es lo mismo que hizo él. Matar a los niños. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno lo hace en el vientre y otros que permite que nazca. Eso es peor. Los dos son malísimos, pero uno es peor que otro. Wow. Establecer la igualdad para todas las personas. Ahora, ¿qué es lo que todo el mundo está diciendo hoy día? No, equity, equidad. Todo el mundo tenemos la misma. Somos iguales. Sí, humanamente somos iguales. Pero no somos los mismos. Porque yo no puedo dar a luz, ni me interesa. Ahora dicen que un hombre puede dar a luz. Mira si la gente está tan ignorante que yo he escuchado hombres decir, un hombre puede dar a luz. Y yo digo, wow, ese tipo sí que se colgó la clase de ciencia, ¿vale? Pues yo nunca había visto eso. Ahora hay hombres que se convierten en mujeres para después dar a luz. Perdón. Mujeres que se hacen hombres, se casan con... Ya me confundí yo mismo. Mujeres que se casan, que tienen... Ok, mujeres que se hacen hombres para dar a luz. Hemos perdido la noción de lo que es la realidad. Ahora ya tú no eres ella o él. Ahora es algo, ¿cómo es en español? Porque en inglés es como it or something like that, algo o esto, no sé. Y si tú le dices señor o señora, se enojan. La realidad es que no somos iguales. No somos iguales, tenemos diferentes roles. Humanos somos uno. Pero tenemos diferentes roles. Yo no entiendo cuál es el problema con eso. Pero ahora se está cambiando eso también. ¿Ok? División de la tierra a los necesitados. División de la tierra a los necesitados. Eso ocurrió con Israel. Ezequiel capítulo 47, versículo 21 al 23. No tiene que leerlo. Usted lo leyó la semana pasada. Pero es para recordarle que el Eterno nos va a dar a los extranjeros que viven dentro de Israel una herencia. Como un acto de justicia.
Pero el cristianismo como religión y dogma ha rechazado la herencia que Dios le da de Abraham, Isaac, Jacob para ir al cielo, donde en ningún lugar en la Biblia dice que nosotros vamos a morar en el cielo. No lo dice en ningún lugar. Y cuando usan las cartas de Pablo, se hagan fuera de contexto. ¿Ok? Entonces, justicia y rectitud son términos acadios. Kitam umisharam sakanum. También bondad y misericordia. Todas estas cosas eran lo que se suponía que el rey de Egipto que entró ejecutara cuando entrara. Si él hubiera hecho cada una de esas cosas, se hubiera considerado como el hombre más justo y rey más seguido y amado. José, ¿qué fue lo que hizo? Justicia y bondad. Que quiero decir algunas cosas, hacer un contraste, pero hoy no se puede decir nada de la política porque la gente se enoja. No conocemos la diferencia en lo que es un acto de justicia, aunque la persona no sea perfecta. Ciro, el rey de Persia, ¿era un hombre justo seguidor de la Torá? ¿Y por qué la Biblia llama como un Mesías a él? El libro de Isaías profetizó el nacimiento de Ciro por nombre 150 años antes de que ese hombre naciera. Y fue una figura del Mesías, ungida. No era el Mesías claramente, pero él hizo todo lo que un ungido de Dios iba a hacer. Liberó al pueblo de Israel, le dio dinero, le dio la libertad, lo llevó a la tierra hasta que construyeran el templo y le dio autonomía. Ayudó al pobre, al necesitado. Expandió su reino y lealtad hacia el reino. José hizo lo mismo. Concesión de la libertad. Eso son partes de lo que un rey hacía. Establecer la rectitud. ¿Están conmigo, familia? Esto es todo lo que estoy hablando es lo que no hizo, que causó una guerra cósmica, porque el pueblo clamó y hizo un clamor al Dios de Israel para que recordara el convenio. ¿Y qué fue lo que hizo el Dios de Israel? Declaró una guerra en contra del opresor. ¿Él le declaró guerra al rey de Persia? No. Por cierto, en el templo hasta lo honraron. Hay unas piedras fuera en el noreste del templo que fueron diseñadas con la forma persa solamente para dar honor de que fueron los persos que los regresaron a la tierra de Persia y de Babilonia a Israel. Habla muy bien de Ciro, porque reconocieron que él hizo un acto justo, aunque era un hombre pagano. Nosotros no reconocemos eso ya. Queremos el que nos impone impuestos, el que nos limita, el que nos regaña, el que nos habla mal. Porque es un viejito que después, un abuelito. Pero el que nos dice las cosas como son, el que eliminó los impuestos, el que nos ayudó con seguridad, el que nos dijo las cosas como eran, ese no queremos, muy brusco. Por eso no querían a Yeshua, por eso no querían a Moisés. Cada vez en la Torá que hay personas que se paran en los principios de hacer las cosas correctas, siempre van a tener un choque con la gente. Siempre es lo mismo. Estamos viendo un conflicto de gobiernos, el gobierno de Dios con el gobierno de Faraón. Y hoy día estamos viendo un conflicto que va a llegar a lo mismo. Hoy día no nos afecta a nosotros como creyentes, pero muy pronto nos van a perseguir a nosotros. Esté con vacuna o no con vacuna, ya no va a tener ninguna diferencia. Se lo voy a decir a ustedes ahora mismo y no soy profeta, porque todos los profetas mueren. No soy profeta. ¿Ok? Pero sí yo entiendo, si sigo el patrón bíblico, esté vacunado no hay problema. Si usted se quiere vacunar no hay ningún problema, vacúnese pues. Pero no puede odiar o declarar guerra a una persona que no quiere hacerlo, porque eso es opresión a su prójimo. Y también la persona que no está vacunada no puede declararle guerra al vacunado, porque eso es opresión a tu prójimo. No se puede hacer. Y hoy día el mundo se está volteando el uno al otro. Es increíble lo que está ocurriendo. Y yo veo los mismos perímetros aquí. ¿Usted cree que los judíos todos se llevaban bien en Egipto, los israelitas? Seguro que no, estaban peleando unos al otro todo el tiempo. ¿Usted no cree que en el medio de la opresión, de la tribulación y la persecución, ellos no se iban a voltear los unos a los otros?
para poder adquirir algún beneficio, como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Que los que entregaron a muchos de los judíos fueron los mismos judíos. Eso ha ocurrido siempre en la historia de Israel. En toda la humanidad siempre ha ocurrido lo mismo. ¿Quién fueron los responsables de que atacaran los judíos en la destrucción del templo? Los celotes. Los celotes mismos fueron los que causaron el caos. Establecer libertad. ¿Cómo se hacía eso? Establecer la igualdad, ser honesto, recto. Un rey al que se le refiere como el sol y hace referencia al resplandecer. Voy a seguir. ¿Ok? Génesis capítulo 15, versículo 18. El Eterno dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. ¿Ok? Tiene que llevarlo a la tierra, eso es honor. El Eterno lo que está haciendo es restaurando el honor de Israel, sacándolo de la opresión, del caos, de la marginación y la esclavitud. El Eterno ha hecho lo mismo con nosotros. Nos sacó de la esclavitud de esta vida, nos sacó de la penalidad de la muerte, del caos de este mundo, nos ha sacado a la libertad permanente a través de su Hijo Yeshua, pero muchas personas entran en la Torah y después se van al judaísmo abandonando al Mesías. O entramos o cambiamos las fiestas. Ahora somos jueces. Ahora cambiamos los decretos de Dios. No, peor, ahora te digo quién es salvo, quién no es salvo, quién se va al infierno, quién no se va al infierno. La última vez que yo verifiqué, yo no soy el Eterno. Él es el que se encarga quién es salvo y quién no es salvo. Porque el regalo lo da Él, no lo doy yo. El momento que yo determino quién es salvo y quién no es salvo, yo acabo de sacar al creador de su trono y me senté yo. I'm sorry, yo soy el creado, Él es el creador. Yo prefiero servirle a Él, que Él determine todas las cosas. Yo sigo haciendo lo mejor que yo puedo, obedeciéndole. Y el que quiera seguir la Torah, y el que quiera guardar los mandamientos, y yo puedo ayudar, por favor, vamos a seguirnos unos a nosotros hacia el reino. Pero dejemos las cosas que el Eterno se encargue en su autoridad. ¿Ok? Ahora nos estamos creyendo que este es nuestro reino. ¿En serio? Ustedes, pastores, y los hermanos que están acá y los que nos están viendo, recuerde algo. El reino le pertenece a Dios. Y Yeshua sabía eso. El mismo Yeshua lo dijo en Juan 17. Tú me has dado vida eterna para que yo les muestre a ellos lo que es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Estuvo muy claro con eso. Él no dijo, no, yo ahora estoy en mi reino y yo tengo mi autoridad. Padre, hazme un favor, quítate de tu trono y me voy a sentar yo pues. Nunca lo dijo. Yo no veo eso en ningún lugar en la Biblia. Porque si Yeshua hubiera dicho eso una vez, ahí me da excusa a mí para irme corriendo para otro lado. Porque Yeshua nunca puede usurpar la autoridad de su propio Padre. No lo puede hacer. ¿Okay? La autoridad que Yeshua ha tenido es porque el Padre se la ha dado. ¿Okay? No porque la ha usurpado. ¿Okay? Éxodo 5. Voy a brincar el capítulo solamente para cubrir un punto importante. Dice, después Moisés y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron, así dice Adonai, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que haga celebración en el desierto. Pero Faraón respondió, ¿quién es Adonai? ¿Quién es Adonai? Para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel. No conozco a Adonai y tampoco he de soltar a Israel. Wow. Ellos dijeron, ok, ahorita se te va a aparecer Adonai para que conozca quién es Él. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, permite pues que andemos un camino de 3 jornadas para el desierto y ahí ofrezcamos sacrificio a Adonai nuestro Dios. Que él dijo que no. Ahí comienza lo que se llama una guerra cósmica. El hombre causó un gran problema. Retó la autoridad de ese Dios en la cual los mensajeros reales fueron enviados. Moisés y Aarón son mensajeros reales. Si tú matas los mensajeros, es una declaración de guerra al rey que está enviando el mensaje. Por eso que ellos entraban y salían. Exacto, porque eran mensajeros reales. De acuerdo a las leyes del antiguo Medio Oriente, tú no podías tocarlos. Y tenías que darle hospitalidad. Pero cuando el faraón dice, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Ahí es cuando el Eterno dice, permíteme introducirme. El río Nilo, que era divino, lo voy a atacar. Ahí donde entra lo que se llama en el mundo educativo, David de Silva, yo lo pude conocer, es un buen escritor, dice, el reto y réplica. El reto.
¿Ok? El Eterno le dice a través de Moisés y Aarón, este es mi pueblo, déjalo para que me vayan a adorar en el desierto. Él no dijo que me vaya a liberar, Él no dijo que lo dejara ir, deja que me vayan a adorar. ¿Ok? Él dijo que no te conozco, no quiero y no lo voy a dejar ir. Eso ya es ahora lo que se llama un reto. Ahora el Eterno va a dar la réplica. El reto y réplica es esencialmente un intento de ganar honor a costo de otros, planteando un reto públicamente que no puede ser contestado. Cuando el reto se ha planteado, la persona retada debe tener un tipo de respuesta. No ofrecer una respuesta se considera también como una respuesta, como una respuesta. Cuando Yeshua fue retado en capítulo 26 de Mateo, y él dijo, y Yeshua cayó, no dijo nada. En algunas ocasiones Yeshua no dijo nada, ¿verdad que no? Eso fue a propósito. ¿Qué? Se llama reto y réplica. Recae en los transuentes decidir si la persona retada defendió su propio honor exitosamente. Entonces, cuando aquí viene Moisés, enviado por el Eterno, y le dice a Faraón, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y Faraón dice, no lo voy a hacer. ¿Y quién es ese Elohim? Y no voy a permitir que cuando el pueblo clamó al Dios de Israel, legalmente ahora Dios tiene el derecho de declarar una guerra a él. ¿Me están siguiendo? No. Él hizo lo que se hace los gobiernos antiguos. Enviaban un delegado para hablar con ese líder y decirle, esto es lo que está ocurriendo con mi pueblo, permite que hagan esto. En otras palabras, vamos a tener un encuentro de embajadores. Esto es lo que está haciendo mi pueblo, dejan que vengan a adorarme acá. Y no quiso hacerlo, declaró guerra. Ahí cuando el Eterno dice, ok, yo voy ahora a darte una réplica. El río Nilo, wow. Ese era el mensaje número 1 para ellos. Eso lo vamos a hablar ahorita. Acusación de Faraón. Aquí entra juicio divino. El juicio divino. He aquí el pueblo, capítulo 1, ¿verdad? He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte. Procedamos astutamente con él. ¿Y qué fue lo que dijeron? Láncelos al río. O maten a los niños primero. A los varoncitos. Que láncelos al río. Entonces entra lo que se llama lo que es juicio divino. En Éxodo 1, versículo 12 dice, por cuanto más los oprimían, se multiplicaban y se propagaban. Sabemos eso, ¿no? De manera que los egipcios se alarmaron. El versículo 23 del capítulo 2 dice, aconteció que después de muchos años que el rey de Egipto murió, los hijos de Israel gemían. Aquí donde entró el gemir, el clamor de Israel por lo que ocurrió en Egipto. Ahí fue cuando él envió a Moisés. Para que pudieran ellos ser liberados, pero ocurrió un gemido. Tuvo que ocurrir cuando lanzaron a los niños al agua. Imagínate tus hijos lanzando en el río. Como hoy día los niños lo están matando en el vientre. Dios tenga misericordia de nosotros, ¿viste? Estamos en problemas, el juicio va a llegar. ¿Tú crees que toda esa muerte de todos esos niños en el vientre van a ir desapercibidas por el Eterno? ¿Usted cree que el Eterno va a permitir que esta nación se salga bien de eso? Cuando los líderes están metidos en abuso de tráfico de mujeres y de niños. ¿Usted cree? ¿Y dónde están los líderes religiosos hablando en contra de esto en público y diciendo algo? No es un mensaje fácil. Dice, Israel gemía a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de la esclavitud subió a Dios. Y Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. El clamor, aquí entra la legalidad. De acuerdo al Diccionario Nuevo Internacional del Antiguo Testamento en teología, dice de esta forma, su amplio uso, el clamor, su amplio uso que en la oración no se percibía ninguna diferencia esencial entre las necesidades diarias y el clamor por justicia o alivio de la opresión. Cuando oramos, a veces decimos, es que Dios no escucha. No entendemos que el Eterno, lo voy a decir de esta forma, yo sé que no le va a gustar. ¿Okay?
Yo conocí a una persona que me dijo, no, es que cuando yo llego a la luz, yo pido al Eterno permiso si puedo virar a la izquierda o a la derecha. Estamos hablando de un semáforo. Yo literalmente me le quedé mirando como que en serio, como vos te diría, en serio. ¿Are we that ridiculous? Somos tan ridículos que tenemos que decir, Señor, pudiera virar a la derecha o a la izquierda aquí en este semáforo. Tiene GPS. Te está ayudando. Yo no creo que el Eterno se va a preocupar por tú decides ir por un lugar u otro. Él nos da una autonomía para vivir una vida. Ahora, si tú vas a virar a la izquierda y viene un tren que va pasando por la vía, no vires a la izquierda. No tienes que orar para permitir permiso ahí cuando estás viendo el tren que viene. O sea, nosotros a veces abusamos y pensamos que el Eterno se va a sentar ahí a escuchar cuánta condición queremos nosotros orando. Ahora, no estoy diciendo que no pueda, pero para eso nos dio su instrucción, para saber qué hacer y qué no hacer. Ahora, cuando llega un momento cuando no sabemos, Moisés lo probó. Cuando le hicieron una pregunta, que él no sabía la respuesta, que nunca le habían dicho, él dijo, ya regreso. Y fue donde el Eterno y le preguntó. Y ella le dijo, ok, ¿qué vamos a hacer? No sabía de esto. Y el Eterno le dio la respuesta. Ok, perfecto. En este caso, cuando el pueblo gimió. Sí. Cuando ellos clamaron al Eterno por el abuso, por la opresión, por todo lo que le estaban haciendo, legalmente ahora él tenía que responder. Por eso es que a veces cuando uno ora al Eterno por una necesidad, la necesidad es porque no quieras levantarte y irte a trabajar. ¿En serio? Padre, ¿qué? No tengo trabajo. Levántate, vístete y llena una planilla para que te den una entrevista, pues. O si no, vas al gobierno te dan todo gratis. Quiere decir que ahora tú Dios al gobierno. O tienes una condición en la cual tú no puedes sobrevivir. Y clamas al Eterno por misericordia y Él va a mover al reino Elohim para que haga justicia y bondad. Pero no es para que te mantengan. Ese es el problema que está ocurriendo en las iglesias hoy día. Ellos ayudan gente en África y hay viudas en las comunidades, no las ayudan. Pero también hay viudas en la comunidad que pueden trabajar y no lo hacen. En el Imperio Romano habían jóvenes de 20 años y que ya eran viudas. Pablo está lidiando con eso. La Torah no dice qué edad es una viuda. Viuda es una viuda. El problema es, si hay viudas de 20 años, 21 años, jóvenes que pueden trabajar, ¿qué hacen ustedes siendo mantenidas por la congregación? Entonces Pablo está trayendo unas reglas de conducta en la comunidad. ¿Me entiendes? Para que haya un orden. Porque en el Imperio Romano se casaban jóvenes y siempre estaban en guerra. Imagínate, en una congregación tú vas a tener 20 o 30 jovencitas de 20 a 35 años. Vamos a decir todas viudas. Jóvenes viudas. Dentro de una congregación. Ni trabajan, quieren ser mantenidas y son jóvenes viudas. ¿Me están siguiendo? Entonces, no estamos diciendo que no tienen un derecho, sino que hay que manejar cómo hacerlo correctamente para que no abusen de la congregación y no abusen del reino. ¿Me están siguiendo? Ok. Dice, igual con el hombre viudo también, ¿ok? Ok, dice, esta protesta en el Antiguo Testamento no fue principalmente en el ámbito de los lamentos litúrgicos, sino que fue una expresión de urgencia en situaciones agudas, como la de los israelitas sometidos a la aflicción egipcia. Este sentimiento de clamor no se perdió a pesar de que la palabra se usó para expresar urgencia en situaciones de lamento comunal litúrgico, como en Joel capítulo 1:14 y la penitencia en Nehemías 9:4. ¿Ok? Hay leyes que se llaman hue and a cry. A hue and a cry. How do you say that in Spanish? El clamor de un necesitado. Por ejemplo, si una joven está caminando, está en la ciudad y ella, pues un hombre la quiere abusar y ella no grita, ella es culpable. ¿Por qué no gritó? El gritar te está dejando saber a usted de que ella está en peligro y tenemos que ayudarla, porque si no cargamos el pecado también, como dice Levítico 5:1. Que haya visto y escuchado y lo dice algo, carga el pecado. Si ella está en el campo, es abusada, pero gritó,
aunque nadie lo escuchó, pero gritó. Quiere decir que si usted escucha el clamor de una persona en problema, yo recuerdo cuando empecé a estudiar esto. Una persona me escribió y me dice, I cry out, I'm crying out. Y a mí en algunas cosas no me gusta envolverme en el ministerio porque cuando uno se envuelve siempre pierde uno. Uno como mediador entre esposos siempre va a perder uno. Porque uno es el favorito hasta que vuelven de nuevo juntos. Y después uno es el enemigo. Pero en ese momento esa persona nos dijo a nosotros, I'm crying out for justice. Y yo no puedo decir que no. Porque el momento que dice I'm crying out, legalmente cuando es una situación legítima, tenemos que hacer lo mejor posible de ayudar. Y si no podemos, pues lo decimos. ¿Me están siguiendo? El pueblo estaba gimiendo. El pueblo tenía una situación legítima. Y el momento que clamaron a Dios, como hicieron en la Segunda Guerra Mundial, como hicieron en los tiempos de los sefarditas de España, como hicieron también en el tiempo de greco-romano, como hicieron también en Babilonia, como hicieron en Nehemías, que lo hizo en el tiempo perso. En todas estas etapas, algo ocurrió que estaba ocurriendo con el pueblo, que legalmente ahora el Eterno tiene que inclinar su oído y ayudar a su pueblo, porque legalmente Él tiene la responsabilidad de un convenio de responder por su pueblo. Siempre y cuando no sea algo legal de esa índole, ustedes se pueden cargar el uno al otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me está siguiendo? Pero cuando algo está fuera del ámbito de hermano y hermana, entonces que es algo legal que nos afecta a todos, clamamos a Él como un pueblo unánimes, Él va a responder. ¿Ok? ¿Me están siguiendo, no? Ok, juicio divino en contra del pueblo. Me quedan 15 minutos, no puedo creer que ya pasaron casi 2 horas. El rey de Egipto le ordenó a todo el pueblo, echen al río a todos los niños israelitas que nazcan para que se ahoguen, pero no dejen con vida a las niñas. Entonces, mira qué interesante. Yo tengo un estudio que se llama se me olvidó ahora el estudio. What is the lake of fire? ¿Cuál es el lago de fuego? Which one is my camera so I can look? Okay, let me know so I'm staying with it. So I can go. Así yo hacía Home Shopping Network. Sí, porque te ponen algo aquí y te dicen cámara 1 y tú haces. Mientras más smooth, mejor es. En el estudio que yo tengo, ¿cuál es el lago de fuego? Ríanse de vez en cuando, familia, ustedes están muy serios. Okay. ¿Qué es el lago de fuego? Yo hablo específicamente acerca de esto, así que no voy a abundar mucho en él. Okay. Está en teshuva.tv, bajo fundamentos, ¿qué es el lago de fuego? Te lo recomiendo para que entiendas este evento un poco más. Lanzan a los niños en el río, entonces ahora, ¿cómo se justifica que la gente y los países supieran que el pueblo de Israel estaba lanzando a los niños en el río y no hacían nada? Ellos pensaban que el río era divino. Ya yo he hablado acerca de esto unas cuantas veces, ¿no? Ok, perfecto. Entonces quiere decir, la ley número 2 del Código de Hammurabi dice, tenemos que leer el Código de Hammurabi para hacer un contraste de lo que está ocurriendo en Egipto, porque las leyes prevalecían en ese tiempo y ya muchas eran similares. ¿Ok? Dice, si un hombre le imputa a otro hombre actos de brujería, pero no puede probarlo, el que ha sido acusado de magia tendrá que acudir al divino río. En este caso era el Ea o Enki en Mesopotamia, pero en Egipto era el Nilo. ¿Me sigue? Era el Nilo. Ya yo iba a danzar rápido. Ya era el Nilo. Esta vez no fue mío, fue allá. ¿Ok? Era el Nilo. El Nilo se convierte en el río divino. Si el niño se ahogaba, para los egipcios el dios del río lo encontraba culpable y se justificaba. Si el niño sobrevivía el río Nilo, pues para ellos era que el dios del río, el Api, lo encontró inocente y era adoptado, como ocurrió con Moisés. ¿Me están siguiendo? Oigan, dice, el que ha sido acusado de magia tendrá que acudir al divino río y echarse al divino río. Y si el divino río se lo lleva, se ahogó, al acusador le será lícito quedarse con su patrimonio. Pero si el divino río lo declara puro o sabe nadar, sobrevivió, y sigue sano y salvo, quien le acusó de magia será ejecutado. Y el que se echó al divino río se quedará con el patrimonio de su acusador. ¿A quién van a lanzar en el lago de fuego después del milenio?
El libro de Apocalipsis lo dice. Le atan las manos y los pies al acusador, que es Satán, el que sube y acusa a los hermanos diariamente. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis habla de un río, unas aguas que perseguía a la mujer que dio a luz un niño. Y la tierra le ayudó a la mujer, sobrevivió. Está hablando del juicio divino. Ok, por eso fue que el pueblo de Israel tuvo que pasar por las aguas del río del Mar Rojo y después por el río Jordán. Juicio divino. La ley número 3 dice: si un hombre acude ante un tribunal con falso testimonio y luego no prueba su declaración, si se trata de un caso con pena de muerte, ese hombre será ejecutado. Entonces estamos viendo que Faraón hizo una acusación en contra de Israel. Ahora lanzan a los niños en el río. Mueren. Para ellos justifican la acción de la esclavitud. ¿Me siguen? Entonces ahí es donde entra el Eterno a vindicar, a redimir y a salvar a su pueblo. Esto mismo está ocurriendo hoy día. El bebé no está en agua, en el vientre. Entonces, en Éxodo capítulo 2, más tarde la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas. Y ya ustedes conocen la historia. Vieron a Moisés en la canasta, en un arca, y ella lo adopta. El bautismo representa ese juicio divino, y no tengo tiempo de cubrirlo hoy. ¿Están viendo cuántos temas están envueltos en estos primeros 6 capítulos? ¿Ok? Entonces, el dios del río, ¿cuál era? Api. Repitan conmigo, Api o Hapi. El padre de los dioses, vivificador, generador de fecundidad y fertilidad en la mitología egipcia. Quiere decir que cuando el Eterno pone a la sangre en el río, eso hubiera sido un gran evento para los egipcios. Se acabó la fecundidad y la fertilidad. La iconografía de Api: hombre desnudo de piel verde o azul, barbudo con barriga y pechos caídos de mujer. Ok. El que se imaginó esto, pobrecito. Con una planta de loto sobre la cabeza, Alto Egipto, y una planta de papiro, Bajo Egipto. Otras veces con 2 cabezas de oca y con una rama de palmera como mediador del tiempo. Ese era el dios Api, dios feo, verde y azul. La mitología: Api es el nombre del dios asociado con el crecido Nilo, el gran río de Egipto, que tenía a la vez realidad física y mitológica. La importancia simbólica del Nilo viene de su capacidad de generar riqueza cuando inunda y deja limo fértil en sus márgenes. El nombre Ep proviene del periodo predinástico de Egipto, asociado a la región de Gebel el Silsila. Creían que residía en una cueva de Biget, cerca de las cataratas, con un harén de diosas ranas, de donde emergía anualmente para generar la inundación. Esa es la mitología egipcia. Todos ellos creen esto. Pero rico, ¿cómo es posible que esa gente sea tan ingenua? Que creían esas estupideces ridículas, cosas locas. Vamos a ponerla en perspectiva en el siglo XXI. Hay personas que hoy día, este fin de semana, van a estar en la televisión mirando cuándo es que va a venir un hombre gordo vestido de rojo con barba que baja por una chimenea. ¿Me están siguiendo? NASA has a tracking of Santa Claus. ¿Sabían ustedes eso? NASA tiene un tracking de Santa Claus del Polo Norte hasta todo el lugar de la Tierra. Y la gente, ¡wow! ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Están esperando a Santa Claus y lo están mirando en la televisión. Mira, viene por aquí ahora. ¡Wow! Viene por acá. ¿Estás preparado para tu regalito? Pero no, los egipcios están locos. Y en Pascua vemos un conejito poniendo huevos. No, pero eran los egipcios, no somos nosotros.
El sincretismo, Api estaba asociado con Osiris y Anut. Osiris es el dios egipcio de la resurrección. Los muertos, la vegetación y la agricultura. Vean interesante, el Eterno está declarando una guerra. Estoy presentando la información que va a establecer las plagas. ¿Qué es lo que viene próximo? ¿Ok? ¿Tú tienes estudio de esto, Elena? ¿No has hecho uno todavía? Hice uno, pero no por canal. ¿Perdón? Hice uno, pero no por canal que me invitaron. Ah, ok. ¿Lo tienes disponible todavía? Para compartirlo. Lo buscas si quieres, si lo tienes. Si no, puedes hacer uno. Si puedes tiempo, si tienes tiempo. Me dejan saber. ¿Ok? Porque yo creo que a la persona le gustaría informarse un poco más de eso. ¿Ok? Si puedes. La semana que viene estaría bien. No, I'm just playing. Dice, I'm just playing. Dice también, la agricultura y a su vez es símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. También preside el tribunal del juicio de los difuntos en la mitología egipcia. Su padre era Geb y su madre era Nut. Los antiguos egipcios le atribuían la invención del vino. Nut diariamente daba luz al sol que viajando sobre el cuerpo llegaba hasta su boca, desapareciendo en el interior o en el Duat, renaciendo al siguiente día, protectora de los muertos que acudían a ella por obtener alimento y protección. Daba a los difuntos la facultad de renacer. En los sarcófagos se les representaba protegiendo al difunto con las alas extendidas. Eso no aparece en la Biblia. I will bring you on eagle's wings. En las alas del águila. Y dice, como una mujer con brazos alzados, hallándolos renacer en el más allá o como representación del cielo. ¿Por qué una serpiente cuando Moisés, la primera señal que le dio? La serpiente, recuérdense que fue la vara que se convierte en serpiente y fue la mano en el pecho. Pero la mano en el pecho no fue para los egipcios, fue para los israelitas. La pregunta es ¿por qué? La razón es que lepra representaba, la gente se pone a preguntar, ¿qué tipo de lepra era? Es irrelevante. El hecho de que la lepra representaba la esfera de la muerte. El hecho de que ellos estaban en el caos, en el exilio, siendo marginados y esclavos, para ellos estaban como lepra, estaban marginados, fuera del espacio sagrado. Y el mensaje para Israel era que aunque estén fuera, hombres muertos caminando, a través del mensajero real van a tener vida, van a ser sanos de eso. ¿Me están siguiendo? Por lo menos un amén o algo. Ok, ya entendemos eso. ¿Qué representaba la serpiente? Estamos viendo aquí diferentes dioses o faraón. ¿Ok? En la cabeza de faraón existía lo que era el ureos. En la corona de faraón, el ureos, una cobra. Representaba la autoridad de él. También estamos viendo la cobra y en la corona, pero también la vara parecía como una serpiente también. Representaba autoridad y poder. Quiere decir que cuando el Eterno le enseña a Moisés en algo que él podía entender, la vara y el poder de Faraón, cuando se convierte en una serpiente, ya la entendía porque era un príncipe de Egipto. Y cuando la agarró por la cola, ya él sabía lo que representaba. Quiere decir que el Dios de Israel tiene dominio y soberanía sobre ese reino. Cuando la vara fue lanzada frente a Faraón y se convirtió en un cocodrilo, ¿eso es lo que dice en hebreo? ¿No era el cocodrilo uno de los dioses de Egipto? Que aparece aquí. Vamos a ver si lo leo acá. ¿No lo ven? ¿Qué pasó? Se puso lento. No se está moviendo allá. ¿Se movió? Sí, pero no se está moviendo. Ahora tampoco. Se quedó ahí, no quiere enseñarte. Iconografía. Dice, iconografía, mujer con la corona roja del Bajo Egipto y el ureos, también como cobra, sobre un cesto con la corona roja, otras veces como una leona con el disco solar y el ureos. La mitología, hija de Anubis y esposa de Api y Meth,
amamantó a Horus el niño, hijo de Isis, y lo protegió de Seth. Usted dirá, pero ¿por qué necesito saber todo esto? Porque esto es lo que se encontraba y lo que creían. Por eso fue que el Eterno le dijo a Moisés, agárrate la vara y se convierte en una serpiente. Para nosotros es una historia de una mitología. Para Moisés, él entendía cómo ellos pensaban, cómo ellos vivían y lo que esas cosas representaban. Y allá leí esa parte, dice, diosa protectora del faraón y del Bajo Egipto. Era parte del título real, las dos señoras. Nombre de Nefti y que simbolizaba el reinado sobre las dos, tierra, bajo y alto Egipto. ¿Cómo se dice eso? Epítetos. Su nombre significa papiro de color verde. También se le llamaba la verde, pues representaba la fertilidad del suelo. ¿Cuál era el culto? Originaria y patrona de Buto, en el Bajo Egipto, donde tenía un famoso oráculo. También fue venerada en Tanis. Con todo esto te estoy diciendo cómo estos dioses se adoraban. Ahora dice, ¿qué es el endurecimiento del corazón de Faraón? Me quedan 4 minutos. Endurecimiento del corazón de Faraón, que lo vemos un montón de veces. Okay? Helena, I may need your help on this one, okay? So if you have something to add, come on up and get the mic and help me out. Okay, dice, esta sección contiene la primera referencia del endurecimiento del corazón del faraón. Tema que aparece 20 veces en los próximos 10 capítulos. Okay, durante las plagas y hasta el cruce del mar. Se usan varios verbos diferentes y a veces el faraón endurece su propio corazón, mientras que en otros casos es endurecido por el Señor. El concepto tiene paralelos en expresiones egipcias similares que implican perseverancia, persistencia, testarudez y una naturaleza rígida. Pero algo interesante que ocurre es que están viendo una imagen de lo que se llama lo que ocurre cuando una persona muere. Están conectando algo diferente aquí. ¿Okay? La entrada al inframundo, en la cual tienen 2 balanzas. Agarran el corazón de la persona y lo pesan con la pluma de Ma'at, de justicia. Si el corazón es más liviano que la pluma, se merece la vida eterna. Si no, va a ser devorado por el que está allí, que parece como un perro así bien feo. ¿Ok? Va a ser devorado, que está esperando allí. El corazón que pesa más que la pluma es el corazón endurecido. Que no son los dioses de Egipto que están juzgando a Faraón. Cuando dice, y Dios endureció el corazón de Faraón, es el Dios de Israel que está endureciendo. Que en otras palabras, ha juzgado, ha decretado que este hombre no es justo. ¿Están viendo ahora? No es que está siendo injusto, sino que el Dios de Israel ya decretó que la injusticia de ese hombre es demasiado para que tenga ningún tipo de misericordia. Él le dio las plagas para que se arrepintiera. No lo hizo. Al final pagó con su vida. ¿Ok? ¿Están siguiendo ahora la información? ¿Están viendo cuánta información tenemos en la introducción de los primeros 6 capítulos? Y no fui versículo por versículo porque hay más. Pero lo bueno es que ahora entendemos algunos temas dentro de la parashá. Ahora una pregunta. ¿Cuántas de las cosas que leímos o pudimos entender está relacionadas con nuestra vida cotidiana y cómo servimos a Dios hoy día? Yo quería traerlo más a nuestro ámbito moderno, pero no lo puedo hacer porque me voy a meter en problemas porque la gente es demasiado muy sensible. No quieren escuchar la realidad de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Entonces, ¿para qué sirve un líder espiritual si no podemos decir lo que es la verdad bíblicamente? ¿Me están siguiendo? Llega el momento que tenemos que nosotros decir, ok, ¿qué es lo que Dios quiere que nos diga a través de su palabra? ¿Para qué es la historia bíblica? La narración, ¿qué nos está tratando de enseñar? ¿Cuándo se repite y por qué se repite esto? A Israel constantemente es el mismo ciclo de historia. Hay un clamor, el Eterno los redime, los trae a la tierra, ellos vuelven a adorar a los dioses ajenos, cometen transgresión y traición y son exiliados. Allá se arrepienten, son perseguidos, oprimidos, claman a Dios, el Eterno los restaura y vuelven de nuevo. Y solamente una minoría regresa, porque no quieren regresar. Prefieren quedarse en la opresión, en la dispersión, en el exilio, en el caos, que tomar la misericordia y la justicia de Dios. Siempre ha sido el patrón de nuestro pueblo. Y se va a repetir con nosotros de nuevo.
Les va a ocurrir, es normal. Nosotros tenemos que aprender con los que salieron. Pero los que salieron también mezclaron las cosas santas con las profanas. Se rebelaron contra el convenio. Vieron la nube, escucharon la voz de Elohim. Vieron la nube y la columna de fuego y vieron la nube protegiendo. Comieron del maná. Pudieron tomar del agua que era agria y ahora estaba dulce. Vieron cómo destruyeron a Amalek. Vieron los milagros. Igualitos no quisieron la herencia. No quisieron la herencia. Tuvieron 40 años en el desierto porque rechazaron la tierra. Ese siempre ha sido el problema con Israel. Siempre ha ocurrido. No quieren regresar al regalo que Dios nos ha dado. El cristianismo ha hecho lo mismo como un dogma religioso. No queremos la ley y no vamos a la tierra, vamos al cielo. Rechazando la herencia y la descendencia. Somos Israel espiritual, no somos Israel. No vamos a la tierra, vamos al cielo. Caímos en el mismo error, el mismo problema. ¿Qué tiene que hacer el Eterno? Permitir que venga la opresión, permitir que venga la persecución, permitir que venga la esclavitud, para que nosotros dejemos de mirarnos los unos a los otros y clamemos como un pueblo a Dios. Y cuando eso venga y cuando eso ocurra, la gran tribulación, Él va a hacer lo mismo que siempre ha hecho, porque mi Dios, mi Rey, es fiel y justo. Siempre envía a un Redentor. Lo hizo en la hambruna con José, lo hizo en la persecución con Moisés, lo hizo en el tiempo de Josué, lo hizo en el tiempo de Esdras, lo hizo en el tiempo de Nehemías, lo hizo en el tiempo de Macabeos, lo hizo en el tiempo de Yeshua. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir rechazando nuestra herencia y descendencia? Esta historia de la Torá nos está enseñando a nosotros de no cometer el mismo error que el pueblo de Israel hizo y las consecuencias de apartarnos de la soberanía de un rey justo. Pero por amor a su nombre y virtud de su fidelidad al convenio, si clamamos, Él es fiel para recordar su convenio. No porque nosotros merecemos, porque su nombre es bueno, es justo, es fiel. Y lo único que yo puedo contar hoy día es la fidelidad del Dios de Israel. Porque en la Torá lo he visto prevalecer constantemente. Constantemente. El mismo patrón, Él nos redime. ¿Hasta cuándo vamos a aprender la lección? Porque el mundo de este año no es el mismo mundo de un año atrás. En un año ha cambiado el mundo de tal forma que te aseguro que si no cambiamos y no se levanta este mundo buscando por la justicia verdad, no el socialismo ni el comunismo, que es una justicia injusta, es una injusticia, es opresiva. Si no nos levantamos y clamamos a Dios ahora mismo, vamos a terminar igualito que aquí. Pregúntale a los australianos. La guerra que se está declarando en el mundo ahora mismo. Imagínate si no hay comida. ¿Qué ocurre? Quiere decir que los debates teológicos se tienen que acabar. Es tiempo de ahora de clamar. Es tiempo de unirnos y clamar el nombre de Dios para que nos dé la fuerza, la unidad y aprender los mandamientos para cuando ya nos quiten este documento, porque lo próximo que viene es quemar los libros y eliminar la información. Cuando nos quiten este documento legal, lo tengamos aquí y aquí. Por eso yo quiero enseñar el mandamiento. Para cuando ya no tenga este documento, yo pueda recordar el mandamiento 600 esto, o el mandamiento 200 esto, se aplica de esta forma. Vamos a levantar esta comunidad. ¿Cómo se hace? Recuerdo el mandamiento. Ya es tiempo de que regresemos a los fundamentos que el Eterno nos ha dado. No abandonar la Torah de nuestro Rey. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shalom. Y los hermanos que están con nosotros, gracias por sintonizar. Recuerde Roca Eterna el sábado a las 5, ¿no? Sí. El sábado a las 5, la hermana Mirna va a estar enseñando. La hermana Mirna. Ok. Yo voy a estar aquí visitando con ustedes. Y de verdad es un honor estar con ustedes. El miércoles que viene vamos a estar aquí también, ¿verdad que sí? Yes. Así que nos vemos pronto y gracias de verdad. Y visiten Teshuvah.tv. Recuerden, el domingo en la noche comenzamos con nuestro curso del templo 103, tesorosdeltemplo.com. Regístrese ya. Shalom a todos. Bye bye.